Energía TV. Señores, estamos en Energía TV, en el día 544 del gobierno, en un tema que es importantísimo y quisiéramos pedirle excusa a nuestro compañero de segmento, el señor Grullón, porque vamos a hacer una promesa. Y es, con respecto al comentario que hicimos en la primera hora, hay dos señalamientos que nos hacen dos amigos televidentes, que siendo justos tenemos que darle el crédito a ellos, que nos dicen, por una parte, que Leonel Fernández en su artículo del Listín Diario comienza con una nueva modalidad que él nunca utilizó. Los presidentes que llegan a ese ejercicio del poder tienen hábitos y costumbres. Por ejemplo, ustedes nunca vieron a Balaguer ponerle la mano en el hombro a nadie. Leonel Fernández nunca mencionaba nombres ni hacía historia de ese tipo. Está hablando de Modesto Guzmán y está hablando del oficial mayor del local del PLD. Y ese es un elemento que nos señalan. El segundo punto es, nos señalan que nuestro sueño de que los ricos dominicanos se conviertan en mecenas de los más pobres y que los saquemos de la pobreza. Me dice alguien, olvida que el rico dominicano tiene otra cultura, que es acumulación indefinida de su riqueza, con el único objetivo de enriquecerse más todos los días, y que esa gente no van a hacer ningún programa. Y yo digo, yo en algunos confío. No tienen la filosofía del emigrante. Ustedes han oído a Carlos Slim hablar de programas de pobreza en México. No, más riqueza, y sobre todo que es un hombre que tiene una enfermedad que cualquier problemita se lo lleva. Entonces, sobre ese tema nosotros vamos a seguir, pero queremos ratificar que nosotros tenemos confianza de que los Vicini no son prestamistas de gobierno, de que Pepín Corripio no tiene la filosofía del inmigrante que acumula y acumula por inseguridad. No es así. No es que son dos pendejos que deban dejar de entregar sus riquezas, sino que son personas que saben que las riquezas se conservan, pero que llega un momento en que hay que ponerla en función social. Queríamos decir eso de ellos y de todo el resto que mencionamos, porque la cosa es diferente. Ayer decíamos que hay muchos que desgraciadamente no lo pueden hacer porque lo que son es testaferros. De todo eso vamos a hablar. A partir de ahora, Energía TV. Vamos con los comentarios generales y dentro de un momentico con nuestro invitado. Rafael Grullón, buenos días. Y excúsame la postdata. No, porque los temas son diversos. Sí. Y necesitan ser analizados. Lo que usted decía ahora en el caso de Leonel Fernández y el artículo de ayer, eso traza un antes y un después, si él sigue ese método. ¿Por qué no utilizaba Porque es un método diferente, que es el método que utilizó Bosch siempre, que era explicar la realidad, los conceptos, pero no a partir de la realidad. No como hacen el teórico general, que coge los conceptos de la ciencia para explicar la realidad. Y ese es un método que también usan los norteamericanos. Pero si lo leemos los... diga. No, los métodos que usan los americanos... Si bueno, no que los americanos narran la realidad para llegar a la conceptualización, para explicar los fenómenos. Entonces, si Leonel sigue ese método, habiendo sido presidente 3 veces y ejerciendo el poder por tanto tiempo, y comienza a narrar sus experiencias, yo creo que él le hace un aporte a la sociedad. Y cambia el chuyo. Exacto, y a la sociología. Bien. Si él sigue ese método. Además, ese método
le permite a él escribir con menor esfuerzo. Sí, porque pero- va a escribir la experiencia que ha pero vivido. Yo lo veo desde el punto de vista mío. Rafael, ¿qué hizo que cambiara? O El proceso, lo que pasó. lo que está viviendo. Lo que pasó Sí, recientemente. porque tiene que buscarle explicaciones teóricas nuevas a problemas Ah, nuevos. Y eso solamente lo logra viendo cuáles son Sí, las pero experiencias que ha inclusive- tenido. Pero inclusive habla de sobrecito y yo creía que era una crítica. Bueno, a pero otro. eso no es Habló de su sobrecito. Pero es una experiencia que ha vivido, porque se dice que Balaguer tenía los Sí, 20 pesos. Muy bien, pero nunca se negó. nosotros, Nunca se negó. Balaguer andaba, inclusive hay cuentos muy buenos. ¿Dónde está Aníbal? Se me acabaron los billetes de 10 y de 20 y de 100, porque lo que daba era una miseria. Y dice, Aníbal, dice, doctor, es que a mí no me gusta dar ni lo ajeno. una vez iba entrando don Juan a la Casa Nacional del PLD, Ese nunca dio un peso. pero déjeme hacerle la historia. Iba entrando a la Casa Nacional del PLD y se le acercó a alguien, una señora, a pedirle, con necesidad evidente, ¿no? Sí. Y él hizo una recoleta en todo lo que están ahí. Dame. Él la hizo. Sí, todo lo Juan que le he Bosch. robado. Y le agarró los cuartos, ¿no? Se los dio. Porque él no puede ser, un político no puede ser indiferente, aunque no ese no sea su método para conseguir los Pero era un seguidores. genio, porque Pero- mira qué salida. Primero fue consecuente con la señora, pero no se metió a la cárcel. Porque el político moderno de ahora, Y quedó si se le bien. puede decir moderno, no entiende una cosa. Las ideas dan para todo el mundo. Pero, hoy- Pero los recursos no dan para todo el mundo. Es decir, no es hay mejor hacer- hacer política en base a las ideas y no a las reparticiones. Ayer se puso en ejemplo el asunto de, en esta guagua no hay caballeros, y dice el borracho, doña, aquí en esta guagua hay caballeros, lo que no hay es en asiento. Pero quería decirte algo, en el programa que hicimos de erradicación del analfabetismo y de la pobreza extrema, nosotros hablamos también de que usted podía hacer un programa para erradicar los apagones y para resolver el problema eléctrico. Pero cuando usted tiene que programar 10 millones, no es lo mismo que programar 20 millones. Entonces ese problema tiene esa dificultad. Mire, se hizo un programa muy bueno sobre el caso haitiano, ayer aquí, Ajá. de Manuel Núñez. Ah, Y Manuel. hay una expresión muy dramática, De él. sí, noticiosa, un titular de periódico, que él dice que en la cocina haitiana se quema el bosque dominicano. Sí. Entonces, me recordó, usted no quiere que le mencionen a Mao Zedong, pero si en China no se hace la revolución, existiera un equilibrio insoportable en la humanidad. No, hombre, eso es una broma que yo Entonces- uso porque 100 canciones y 1.000.000 recuerdos de los marxistas, siempre citando. Usted sabe que a Mao Zedong se le metió en la cabeza que todo el pueblo chino se convirtiera en productor de acero. De acero, Ajá. sí. Y quemaron todos los calderos en China y la olla y todo. Y en lo que los chinos estaban en eso, se olvidaron de la agricultura. Produjeron un acero que no servía para nada, pero se quedaron sin alimento. Y hubo una hambruna, 20 millones de chinos Sin murieron. alimento y en qué cocinarlo. Entonces, hubo un padre de familia chino que le dijo a la mujer, mira, ya no me dé más comida, porque esto no tiene salvación. Sigan ustedes comiéndose lo que hay, y cuando yo me muera, cómanme a mí. Entonces, de República Dominicana y Haití, alguien tiene que salvarse. Alguien tiene que salvarse, lamentablemente. Entonces, en Haití no se puede estar quemando El bosque el dominicano. bosque dominicano. Bien, señores, vamos a hacer una pausa que llegó nuestro invitado. Recientemente estábamos conversando con el licenciado de Camps sobre la función del político. Dentro de los puntos que planteábamos, estaban encabezando esos puntos. La preparación del político para el cargo. Es decir, no se trata de dominicano mayor de edad, se trata de un poquito más que se requiere para ser presidente de la República. Dice, dominicano mayor de edad de más de 30 años. Los políticos tienen muchas razones para no lograr sus metas, pero básicamente la falta de información,
de preparación, de que no dedican todo el tiempo necesario, hace que no se logren por lo menos una parte. Se puede tener incidencia en la política sin ser presidente. Ese caso es el de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es un político, pero es un profesional de la ingeniería exitoso. Fue ministro de Obras Públicas y nosotros queríamos conversar con Eduardo Estrella sobre el tema energético. Él está preparado para ello, tiene información técnica y práctica sobre la situación. Yo quiero agregarle algo a lo que usted dijo. Cuando don Juan se retiró de la política, enumeró en el PLD todo lo que había logrado el PLD sin llegar al poder. Hizo un recuento de todo lo que el partido había logrado. Necesariamente no hay que llegar al poder. Y es lo que yo le critico a algunos políticos dominicanos, que lanzan una candidatura y se esconden y no aparecen más. Fidel Castro hizo una obra de la cama. Ahí está, una obra de Fidel Castro. Los artículos de Fidel Castro ya conforman una obra. De varios tomos. Muerto casi, ¿verdad? De varios tomos. No solamente retirado, sino casi muerto. Entonces se trata de un político que no tiene un criterio solamente de gobernar, sino de contribuir al desarrollo de una sociedad. Yo creo en eso, en esa parte. Eduardo, bienvenido, y queríamos más bien conversar sobre el tema eléctrico, pero abundando sobre lo que dice Grullón, sobre la política y sobre todo ese problema que es el problema energético, que tú has señalado en todas tus participaciones como una necesidad, casi como un derecho humano en República Dominicana, el derecho al uso de energía por todos los sectores del país. Y a veces vemos que se anuncian ampliaciones de redes 24 horas y tú dices, pero 24 horas para dar apagones, ampliación de redes rurales para llevar apagones. Y tú dices, no, porque algún día por esas redes irá energía. Hay gente que no entiende la política, Eduardo, no la entiende. Hay personas que dicen, es que no gasta. Nosotros creemos que es una forma denigrante de pensar que el político, nos contaba Grullón, que el profesor Juan Bosch, que no usaba esa costumbre de Balaguer, del sobrecito y el dinero, no le gustaba que lo abordaran para pedirle. Y una vez una señora con una evidente necesidad lo abordó a la salida de un acto. Y él, frente a esa realidad, lo que hizo fue hacer una recolecta entre sus seguidores. Dice, dame algo para la señora. Y lo hizo. Hay personas que piensan que gastar es la clave. Hay otros que piensan que se puede llegar inscribiendo un partido en la Junta sin estudiar, sin asesorarse, sin prepararse, o estando en otra cosa. Hay gente que está en otra cosa, haciendo negocio, utilizando la política para otra cosa. Eduardo, en el tema energético, ¿qué tú entiendes? ¿En qué orden de prioridades tú entiendes que está el país? Primero, muy buenos días, Julio. Gracias por permitirme compartir con Grullón. Sobre los temas políticos pudiéramos hacer otro programa, pero dado la parte energética que tú me planteas. Mira, lo primero que la parte energética a mí como político me ha venido interesando y preocupando desde que yo fui senador y cuando se empezó a conocer la ley eléctrica. Y en ese momento podemos decir que aunque no estábamos en gran parte con la privatización eléctrica, que creo que ha sido el gran mal que se ha hecho en el sector energético dominicano, eso todavía, el daño que se hizo con la privatización, todavía no se ha podido levantar cabeza el sector energético del país. Y lo que eso ha representado en dinero, y en donde se está yendo todo el subsidio de Petrocaribe en la electricidad, no ha costado mucho a los dominicanos, por eso los errores se pagan. Y dentro de esa ley, por lo menos evitamos, y yo digo evitamos porque en ese momento me tocó a mí llevarle al presidente Balaguer que no se privatizaran las presas, porque en el proyecto estaba privatizar las presas del país.
la hidráulica. Imagínate tú hoy lo que fueran las presas del Estado privatizadas. Yo siempre me vine interesando por eso. Y uno de los temas que he tenido junto con la generación, aparte de que nunca estuve de acuerdo con la privatización, y tengo que ser justo y decir que la único en ese momento dirigente del PLD que no estuvo de acuerdo con eso fue Euclides Gutiérrez Félix, siendo justo en la verdad. Es la parte también de por qué a la gente no le enseñamos a consumir energía. Y yo he hablado mucho de los medidores prepagados. Y yo siento que todavía no se le ha dado la verdadera importancia a los medidores prepagados en el país. Y ya se han hecho muestras, ahí está el sector Manguito y todo alimentario, pero yo no veo la política de la decisión de instalar esos medidores en el país para ayudar a la gente a que aprenda a consumir energía. Si tú ves, Julito, el 80% de los dominicanos tienen teléfono con tarjeta, y sobre todo la clase media y la clase baja, porque la gente en el teléfono decía, cada vez que llegaba una factura, decía, yo no consumí eso y me están engañando. Sin embargo, se enseñó, ya la gente ahorra sus minutos, compra una tarjeta y se controla. Yo creo que esa es una parte que se le ha venido dando mucho de lado. Todavía se habla de la telemedición, sí, pero no del medidor prepagado. Y yo planteo, vamos a instalar 500,000 de medidores prepagados en el país. Y aún así, pon tú que esa gente consuma 600 pesos mensuales de energía. Vamos a dar el primer año 300 pesos con una tarjeta eléctrica que vaya especializada a ese medidor, que además se puede usar para eso, ¿eh? Tú con eso no puedes comprar ron, ni puedes comprar otra cosa, sino para la tarjeta. Si tú le vas a subsidiar la mitad de lo que tal vez esa persona consume, pero tú vas a tener la gente controlada, medida el sistema y lo va a enseñar a utilizar la luz. ¿Tú sabes cuánto representa eso? Tú vas a decir, bueno, pero vamos a seguir con los subsidios. No, ¿tú sabes cuánto representa eso al año? 40 millones de dólares. Sí, pero sin embargo... O sea, subsidiar eso, dándole 300 millones... El momento es muy propicio, porque ya los dominicanos estamos acostumbrados a la tarjeta de crédito y a la tarjeta de que hay que comprar, la telefónica. La telefónica. Pero yo lo que te digo, para irle enseñando a gente que tal vez no haya acostumbrado a pagar la luz, tú le das 300 pesos. Que esos 300 pesos por 500,000 son 150 millones al mes. Tú lo pasas al año, son 1.800 millones de pesos, es decir, son 40 millones de dólares al año. Pues yo prefiero eso y que controlemos los otros grandes que evaden y no pagan. Porque se quiere decir siempre que el que no paga es el pequeño. Y no tener un subsidio de 1.200 millones de dólares. Que tú miras, ahí vamos a entrar también en la parte de generación, que estoy de acuerdo. En octubre del año 2012, nosotros, yo como presidente del Partido Dominicano por el Cambio, le mandamos un planteamiento al presidente Danilo Medina, en ese momento de que se renegociara la Barrigol y de que se instalara plantas de carbón y plantas de gas natural. Ahora, en la generación, ¿qué me preocupa? Que toda la generación en el país se está instalando en el litoral sur de la República Dominicana, así en el este, está la concentración. Y yo te pregunto, Julio, si... ¿Y en el norte no hay nada? No, bueno, la de Puerto Plata. Dos. Puerto Plata y una en La Vega, Palamara, pero no hay una generación que tú dices. El norte no tiene generación de energía eléctrica. Pero eso tú lo estás sometiendo a un problema climático. Si aquí viene un huracán de grande magnitud, puede sacar muchísimas plantas del litoral sur del país. El proyecto de Felucho no es Montecristi. Por eso... Entonces, nosotros hemos dicho, ¿por qué Manzanillo no se hace un gran puerto y se hace una terminal de gas natural y se instala una base de generación también y se termina la red de transmisión que tiene que palmar el país? Entonces, las cosas las tenemos que ver al futuro. Sí, yo veo muchas fiestas, o sea, con las plantas de carbón y baní que van a entrar, que sí o qué, pero estamos pensando como país en el futuro. Estamos pensando en desarrollar la región norte del país. Estamos pensando en la pérdida que van a haber en las líneas de transmisión de tú tener toda la energía concentrada en el este. Entonces, yo creo que esos son puntos que nosotros como políticos tenemos que abordar y tenemos que afrontar.
Este es un tema que a veces a los políticos no les gusta tratar. O le van, porque tal vez afecta muchos intereses. No, pero este es un tema que atañe al pueblo dominicano, porque lo que se ha dejado de hacer, por lo que se ha tenido que gastar en la electricidad, y algo que me preocupa, también que no se está invirtiendo mucho en la generación empresas, en ingeniería hidráulica. Bueno, el año 2013 bajó la inversión en generación de hidroeléctrica que con el 2012. Y hay proyectos inclusive que tú dirás, pero si se está buscando dinero para la planta de carbón, ¿cómo va a buscar la presa? Sí, pero hay proyectos que yo tengo entendido tienen financiamiento. Ahí está la presa, la presa de la Placeta, de San José de la Mata. Eso se comenzó con una empresa brasileña y tiene más de 1 año y pico parada. Una empresa que está en la parte alta, que básicamente es para generación, porque está en la parte alta del río Bao, que es lo que genera la mayor caída. O sea, no está abajo López Angostura, sino para aprovechar la cuenca. Y de esa presa yo no oigo hablar. Entonces otro problema que hay aquí, que tú no sabes si es el INDRI o si es GEI. O sea, ¿quién es el responsable de eso? Yo vi que habla de la programación de GEI, te habla de montar una turbina de 8 megas o 10 en Atillo, de terminar el PRIM brazo derecho, que también es un proyecto viejísimo, porque yo inclusive como ingeniero trabajé en esos canales, que no se acaba de terminar, son 2.8 megas, todo eso es bueno, es importante. Pero yo creo que me hablen de la presa de la Placeta que se comenzó. Yo creo que me hablan de qué pasa que no se termina Guaigüí. O sea, yo esos temas, yo no estoy viendo que se están poniendo sobre el tapete. Y nosotros tenemos que aprovechar los recursos hidráulicos en la República Dominicana. Mire, ¿y dónde estaba usted cuando Balaguer se nombró director de la CDE? No, pero yo estaba donde ¿Usted vivió esa experiencia? yo estaba donde yo tenía que estar en obra pública. Ahora yo lo que digo es... Sí, pero esa experiencia, ¿cómo usted la vio? Sí, óyeme, pero yo lo que te quiero decir es, en el sector energético, el golpe mortal lo dio la privatización. Porque en esa época se privatizó diciendo que el subsidio de la electricidad era alto. ¿Cuál era el subsidio de la electricidad? Sí, pero No llegaba a 200 millones al año. Eso no es sencillo lo que usted está diciendo, porque ahí hay un problema de conceptual, de hacia dónde debe ir un país. Sí. Porque el Estado empresarial fracasó. Es decir, 70 años de revolución en la Unión Soviética, en una semana se fue abajo, porque el Estado empresarial fracasó. Entonces, la historia no se puede escribir por lo que pudo haber sido. Lo que sucedió fue la privatización. ¿Qué pudo haber sido si no privatizamos? Eso no se sabe en qué situación tuviésemos. Pero sí sabemos la situación que estamos ahora. Tuviésemos mucho mejor. No, eso es una idea, Entonces, pero no una realidad. La realidad fue que se privatizó. Está bien, pero si el Estado empresario fuera malo, entonces el Estado no debiera estar instalando la planta de carbón ahora. Entonces, y tener la EDE. Mire, nosotros estábamos en Edenor, en Edesur, en el 2005, 2004-2005, con Rubén Bichara, y no comprendimos esa decisión que tomó el gobierno de Leonel Fernández de hacer de Edenorte una empresa independiente de Edesur, porque Edesur y Edenorte eran un cuerpo con dos cabezas, es decir, un director de Edenorte, pero el cuerpo que funcionaba era el Edesur. El distribuidor era de Edesur, el sistema informático era de Edesur, el sistema comercial era de Edesur, con su estructura en Edenorte, con una cabeza en Edenorte. Entonces el gobierno de Leonel se dividió Edenorte, y Edenorte ha venido desarrollándose como empresa. Pero ¿qué sucede? Que esas EDE fueron instaladas bajo métodos modernos de multinacionales que ya existían en otro país, que incluso tienen la pérdida en algunos países que no hubo una interrupción del proceso de un 7 y un 8% en la pérdida. Aquí estamos en un 38, casi un 40%. Es decir, que esos procesos que siguieron esas empresas en otro país se dieron resultados. Aquí no se dio porque hubo una interrupción, porque el gobierno de Hipólito Mejía, se le fue la moneda de la mano. Todo el mundo sabe eso. Porque se le fue la moneda de la mano. Entonces, presionó también a los empresarios que tenían la sede para que se la vendiera al Estado. Y ahí viene el Acuerdo de Madrid. ¿Por qué usted no me trata ese punto? El Acuerdo de Madrid. No, pero no debía haber sido. Yo soy de los que me ha hablado aquí de que se renegocie el contrato. Como yo no entiendo por qué no ha habido un gobierno capaz de convertir a Coyentre en gas natural. Es una culpa del Estado, ¿eh?
Sí, pero ahora en el 16 que se vence. No, pero el Estado debió haberse sentado con el sector privado y buscarle una solución a eso. Y hacer lo que se ha gastado ahí, lo que ha gastado el Estado, subsidiando con 50 millones de dólares todos los años, hubiera hecho hasta la inversión en el Estado de gasoducto, hubiera salido más barato. Pero el Estado Esas no... son las cosas. Pero lo que tú hablabas ahorita de la EDE, no solo fue el Acuerdo de Madrid, lo que empezó, ese fue un árbol que empezó torcido. Porque si bien yo no te critico que se hicieran las sedes diferentes, el daño primordial fue cuando una empresa que hizo el estudio, que fue Unión Fenosa, se le entregó la sede. Y eso se llama ser juez y parte. Porque si usted busca una empresa extranjera para que le haga una evaluación del sistema, usted a esa misma empresa no le puede dar la sede. Ahí comenzó el mal de la sede. Con el problema de Unión Fenosa en el país. Y eso le costó mucho dinero a este país. Entonces, estamos hablando de los problemas no como sentido de crítica nada más, sino como que tenemos que enmendar los errores. Como igual lo que hay, el Estado ahora tiene en la EDE. Yo no estoy de acuerdo con todos esos consejos que hay. Es una superburocracia. Tiene un consejo de norte, tiene un consejo de sur, tiene un consejo de este, tiene un consejo de la EGI, tiene un consejo, por el otro lado está la UER y la propia CDE. ¿Pero y por qué? Porque es que cuando quieren hablar del sistema que es todo integrado, yo a ti mismo te he escuchado con eso. Cuando hablaban a veces de que de este puede ser más rentable, pero que el sistema es completo. Cuando se habla de la generación, no se piensa en EDE Sur, ni en EDE Norte, ni en EDE Este. Se empieza en la generación para el país. Porque si pensaran en eso, entonces instalaran generación en el Cibao para que de Norte no fuera hoy la más deficiente. La más deficitaria. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de las EDE y el aporte que le han hecho al sistema empresarial dominicano, independientemente de que hoy... Usted sabe que con Energía TV ha pasado lo mismo cuando uno está redactando un texto. Por ejemplo, Juan Bosch escribió el cuento Camino Real cuando le enviaba una carta a un amigo, al papá de Natasha Sánchez, que era un amigo íntimo. Y él le envió, comenzó a escribir una carta y terminó con un cuento. Entonces, con Energía TV ha pasado lo mismo. Tanto Julito como yo creíamos que no íbamos a quedar dentro de un perímetro, ¿no?, entrevistando gente, pero en el transcurso del desarrollo del programa hemos ido identificando a gente que sí pueden participar en Energía TV. Entonces, con el caso de usted se da trazamos una frontera que no habíamos pasado hasta ahora, y es que en condición de político se venga a tratar el caso de Energía TV, porque hasta ahora solamente habían venido los representantes de los sectores, tanto del sector privado como el sector público y gente ligada al sector energético, pero no el político per se, como dicen los intelectuales. Y para nosotros eso es muy importante, porque uno de los objetivos de nosotros es despolitizar la posición que tienen los políticos con relación al sistema energético, y que se ve el sistema energético como que algo que es de todo, sin bandería política. Por eso criticábamos algunas ausencias en el entierro de Doña Dedé, porque era un problema de la patria, como el problema haitiano, que muchos no lo entienden. Es un problema de la patria no es de derecha ni de izquierda. La patria es un sentimiento que tienen que seguir independientemente de las posiciones que tenga la gente. Entonces, con el sistema eléctrico pasa igual. Entonces, nos complace que usted esté aquí para que nos trate el sistema energético desde ese punto de vista, que es un problema de todos, no del PLD ni del Partido Reformista, porque en definitiva han pasado todo, y no es un problema de su desarrollo en la sociedad dominicana. ¿Cómo usted ve ese concepto? Mira, lo primero es hacerte una acotación. En lo de Doña Dedé yo no fui de los ausentes, porque esa familia me une muchos lazos de amistad. Doña Dedé tuvo una relación de muchos años, una mujer que yo valoro mucho, como nota al margen. Pero también tú dices que de los sectores, yo no me siento aquí venir también nada más como político, sino representando un sector que tal vez nunca ha venido, que es los consumidores. Yo me siento representar a los consumidores. Ustedes han traído los generadores, los técnicos, pero y el consumidor, que es la gran parte, que es el que al final
quiere y valora que haya un sistema eléctrico confiable a buenos precios y que la economía del país se desarrolle. Es que todo el que tiene contacto con gente debe venir a este programa, Efectivamente. porque son uno de los problemas que la gente le trata a sus líderes cuando entran en comunicación con ellos. Una cosa que a mí me preocupa, te decía fuera de cama, es que veo que en las nuevas redes o instalaciones o los medidores de telemedido, cosas de eso, no ha llegado la información. No ha llegado la información como político de contacto, de que algunos de esos medidores inclusive se han ido arreglando y preparando para que la gente pague menos. Y eso es preocupante. Yo creo que eso es una cosa que ustedes que están... así? Es decir, lo que no ha llegado la información, vuelvo y repito, de diferentes sectores, de que gente mismo ligado, empresas que instalan los medidores, después van a donde los clientes le dicen, yo para que tú pagues menos, si tú me das tanto, yo lo arreglo y ese medidor va más despacio. Yo creo que eso es algo que hay que investigarlo y si están instalando los macromedidores, yo creo que pueden fácilmente detectar dónde están esos problemas. Y no me refiero con eso y no creo que ni siquiera sean las empresas subcontratistas que estén instalando. A veces puede ser un personal, a veces puede ser un técnico. Pero si los temas, mira, lo primero siempre se ha hablado aquí del fraude y de gente de dentro del sector que se presta al fraude. Y eso es un problema que no se puede dar de lado. Porque lo peor sería que en el sector eléctrico los problemas que hay no se reconozcan y no se combatan. Eso es como yo a veces hablar de la delincuencia, que dice que está bajando. Y lo peor a veces es querer decir que la cosa está bien, que está mejorando. Cuando para la percepción de la población es lo contrario. Entonces, el problema para usted combatirlo, usted tiene que conocerlo y enfrentarlo y no decir de lado todo está bien. Mire, el sector eléctrico está en uno de los mejores momentos para resolver esas inquietudes. Sí. Usted, No, pues te decía, si están los macromedidores, estoy dando la voz de alerta porque yo precisamente entiendo que todo el que consume se debe pagar. ya Edesur ha instalado 100.000 medidores telemedidos. Es decir, ya existe la tecnología para tener el control de la vivienda o de la industria desde como las telefónicas. Sí, pero si te lo arreglan, y yo por eso digo... No, usted porque también hay ya una observación permanente de ese medidor. Sí. Ya nadie lo puede intervenir porque ya en la compañía, Oye, cualquier fraude que se cometa con ese sí, medidor... pero te lo pueden poner, no es que te lo pare, te lo pueden poner a que consuma permanentemente a un ritmo más lento. Yo lo que quiero es que eso lo investiguen. y Porque además, esa información no ha llegado. Ahora yo digo, si hay macromedidor en la zona, con el macromedidor pueden saber si hay una evasión de la energía. bueno, porque es un tema que se ha abordado con debilidad, porque en el sector eléctrico, ya eso lo decíamos en el programa anterior, se tiene la concepción de que no hay competencia. Sí hay una competencia, esa que usted dice. Es decir, hay compañías ilegales. Dígalo no declarar. Y mira, diga lo que es macromedidor. Macromedidor es cuando en una zona que tú tienes 1000 medidores pequeños, tú pones un medidor grande que está a la entrada y controla todo lo que llega ahí. Entonces, la suma de los 1000 tiene que dar lo que tiene que dar lo que o alguien se está robando la luz. Bueno, o que está robando la luz. Entonces, Ese es un proyecto que una cosa que yo veo que hay que combatir precisamente el fraude, porque se ha querido decir en el país que los pequeños son los que se llevan robar la luz, y eso no es verdad, que hay muchos sectores grandes y eso no se está combatiendo. Y tú sabes por qué yo hago la salvedad, Julito, porque se está queriendo poner todos los huevos en una canasta de que se va a resolver con el problema de la planta de carbón en la generación, y puede llegar eso, y si no enfrentamos en el camino a las otras cosas, como es la distribución, como es el medidor prepagado, como es la instalación de presas, como es la instalación de generación en el Cibao, entonces veremos después que tal vez no tengamos la solución. Y el país está esperando la solución. El problema es que hay que buscar unos 2.000 millones de dólares más para coger el mapa de los sectores de la República Dominicana que haya que resolver el problema de las estructuras eléctricas. Perfecto. Porque no puede dársele 24 horas en que haya energía suficiente a un sector si primero no se instalan las subestaciones, se transforman las líneas eléctricas. Eso que usted dice, eso está en los planes. Es decir, porque eso se aplicó ya en el Brasil. Se agarra un barrio, se le monta un marco medidor y de ahí salen todas las líneas. Perfecto. A cada de la una, y de ahí se regula cada uno de los clientes cuando hay un pero como país tenemos que dar prioridad y el país ha hablado
y el mismo gobierno que una de las prioridades es la educación y la energía. Pero entonces yo estoy oigo hablando a veces de otras inversiones, que hay dinero para otra cosa y no hay para eso. ¿Usted está de acuerdo? Y yo te decía ahorita, ahí está la presa que te mencioné, la Placeta. Eso tengo entendido que tiene un préstamo. Entonces si el dinero está ahí, ¿por qué eso no se construye? ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno tome 2.000 millones de bonos soberanos para invertir en el sector eléctrico? No, yo lo que estoy de acuerdo. Porque hay que buscar el lugar, de algún sitio hay que buscar el dinero, o se aumentan los impuestos, Ajá, o se toma apretado. ¿Y de dónde va a tomar el dinero el gobierno para la carretera San Juan-Santiago? Bueno, esos son de los planes generales. Pues entonces, pero, el gobierno, Danilo Medina pero a mí llegó me pusiera con que lo un plan. pusiéramos en energía TV, ¿cuál es más prioridad para el país, tú entiendes? En prioridad. No, yo creía, o creo todavía, Mm. ya no se puede dar marcha atrás, Ajá. que el 100% debió, digo, el 4% debió ser para la electricidad, para resolver el problema eléctrico, para darle un corte a esto y resolver el problema estructural El 4% acumulado. sea educación, pero yo lo que entiendo es que para energía, y ahí como te digo, al gobierno le va a entrar ahora adicional el presupuesto 15.000 millones de pesos más de las ventas de, Sí, Pero el de la venta de las telefónicas. El 4% también hay que coger una partida de eso, para que esos liceos de noche, a ver cómo resolvemos el problema eléctrico de todos esos liceos. Sí, pero, Porque hay una parte que no se está pensando aquí. Si vamos a... sí, pero si se va a poner la tanda extendida, no hay que dar educación de noche, o sea, se va a ampliar la tanda extendida. Yo creo que la educación es una prioridad. Pero en segundo lugar viene la energía. Ahora, yo entiendo que tenemos que darle esa segunda prioridad a la energía. Yo quiero. Y no en prioridad y diversificar, porque ese problema lo tenemos que resolver. Aquí no se ha hecho en los últimos 8 años una sola inversión con el dinero de Petrocaribe. Porque todo se ha ido al hoyo del subsidio eléctrico. No, Y porque eso no puede ser posible. Sí, Petrocaribe es producto de la alza de los combustibles en el plano internacional del carburante. Sí, pero la gente no paga el combustible para eso, Sí, para pero- subsidiar la electricidad. yo quiero preguntarle algunas cositas antes de irnos. Ingeniero, aquí hay algunas dualidades que uno no entiende. Y por más buena fe que tenga el gobierno, por más bien que el presidente haya explicado en Baní, en la inauguración de las plantas de carbón, que es un hombre que tiene totalmente claro el tema energético, sobre todo con respecto a los escapes, a la responsabilidad de cada sector, del sector productivo, del consumidor, de todo. Lo mismo que hizo en Cuba con la migración, es decir, que es un hombre que está claro sobre el tema migratorio, pero a la hora de actuar yo no entiendo. Por ejemplo, los sistemas mixtos. Usted tiene un sistema de seguridad social que todos los días estamos peor. Estoy de acuerdo contigo. La salud es para jóvenes sanos, y yo lo voy a decir todos los días. No es para viejos enfermos, que es cuando se necesita. Es para tener un sistema público, un sistema de seguridad social y un sistema privado, y usted no sabe cuánto tiempo más los hospitales van a ser de autosuficientes y totalmente un lío. Lo mismo está pasando en energía. Nosotros tenemos un sistema privatizado o un sistema público. Mixto. La distribución es privada, es estatal, la generación es mixta. Usted habló de la posibilidad de las presas. Yo pensaba que las presas no se deben tocar, pero resulta, ¿quién le da mantenimiento al fondo de la presa para que no haya sedimento? Si fuera privado, hoy tuviera la empresa privada que va a generar dinero dándole vuelta a la turbina, hoy tuviera el fondo de la presa limpia, pero no hay dinero. Pero en energía también está el subsidio y está, que es un peso, y está también los escapes, que se dividen en dos, en reales, pérdida de energía, y en robo. ¿Cómo es posible que después de tantos años estemos empantanados en esos dos sectores en el mismo lugar? Hablando de lo mismo y haciendo lo mismo. Por lo que yo te digo. Porque Ahora, si es privada, ¿por qué el gobierno está fabricando 2 plantas eléctricas de carbón? ¿Por qué no se llamó a Juan Vicini
y se llamó a González Bunter y le dijo, hagan esas 2 plantas que nosotros le vamos a comprar la energía a tanto. Mira, yo lo que creo por eso es la definición, Julio. Porque no ha habido una definición política. El gobierno debió haber renegociado los contratos hace tiempo. ¿Qué contrato? Los contratos con los Los generadores. contratos no lo permitían. Bueno, pero óyeme, y es lo que yo estoy diciendo, yo te puse el caso de Collentry. Cada vez que hablan que la energía y la energía que entra, como dice, fuera de la hora, la que es más cara, ¿cómo que le llaman ustedes los técnicos en eso? Los picos. Los picos, pero la energía que entra después que es más cara, cuando entra en la planta cara. Spot. El SPO, el llamado sistema SPO, que eso es lo primero que debe desaparecer. Pero si lo que está más presionando para el sistema SPO es Collentry, pues siéntese con el empresario y busque una solución que no afecte a nadie. Usted es el Estado. Y usted ha venido invirtiendo en 8 años 400 millones de dólares ahí con la planta parada. Entonces, para mí ha habido falta de voluntad política para resolver eso. Julito, nosotros una vez denunciamos. ¿Tú sabes cuánto tiempo duró la presa? Lo que pasa es que energía, lo que es bueno que una cosa es malo Pero para espérate, otro. ¿tú sabes cuánto tiempo duró la planta Higüey Aguacate fuera del sistema, tren de la turbina? Casi 7 años. Y nosotros denunciándolo y no había 15 millones de dólares para invertir para eso. Ahora creo que están entrando ya, al final están entrando en operación. ¿Tú sabes Estaba que fuera Higüey Aguacate. 7 años, desde el 97, digo, desde el 2007. de 2007. ¿Tú crees que eso es posible? Una generación a base de agua. Y no había un doliente con eso. Y se pasó 7 años para que se hiciera. ¿Tú sabes qué se hacía con la energía de la presa antes? Que la empresa de generación la vendía barata, a 7 centavos de dólar a 8, se la vendía a los compradores privados del SPO, y eso más adelante la vendían a 18. ¿Tú estás oyendo lo que es? O sea, la energía de que para que le pagaran de una vez, al sector privado le vendía a 7 centavos de dólar, y eso más adelante, cuando tú te la daban por adelantado, y cuando Julito la compraba, entonces a ti te la vendían a 19. Y ese problema se resolvió. Ah, pero se presentó por varios años. Sí, pero si usted Y eso cuesta hoy, dinero. Si usted mide hoy... Y yo lo que siempre digo es, ¿y los responsables de eso qué? Pero muy bien, ingeniero. O sea, ¿y los responsables de eso qué? Ingeniero. Y el consumidor tiene que seguir cargando con la cuava. Ingeniero, si es hoy que usted toma el país, no es lo mismo si es en el 16, porque usted sabe que la deuda con los generadores todos los días se multiplica, estamos en 900 millones pronto, pero en el 16 no se sabe en cuánto vamos a estar. Si usted coge el país hoy, ¿qué usted hace hoy? Eso mismo era. O ¿El qué? Óyeme, eso es lo que te estoy diciendo, invertir en medidores prepagados, invertir en terminar las presas que están haciendo, buscar con el sector privado público, instalar una generación en el Cibao, que eso es necesario en el país en este momento. Sentarse con los dueños de Collentry para que en menos de 11 meses entre los 300 megas a gas natural, que esa solución está ahí a la esquina. Lo que tiene que haber la voluntad política. Yo he oído todos los administradores que han pasado en los últimos 8 años, cuando entran diciendo que en 2 o 3 meses van a firmar un acuerdo para resolver lo de Collentry, y se queda en eso en palabras. Pero ya eso se va a hacer. Se queda en palabras, Julio. Ya eso se va a hacer por una ley del mercado. Al instalarse las plantas a carbón y el Estado generar energía barata, todos los productores de energía van a tener que hacer su cambio normalmente. Pero el Collentry no podemos esperar el 17 que entre la generación de Ellos carbón. están en eso todo ya. Oye, no podemos esperar el 17. Porque es que hay soluciones en el país que hay que tomarlas. Sí, pero el gobierno ha trazado la raya de pisar. En el sentido de que todo el dinero que daba el Estado, que sacaba, todo el capital que salía del Estado, era para pagar la energía, el déficit. Y el gobierno ahora ha dispuesto unas finanzas públicas para construir las plantas. Es decir, hemos dado un salto en el camino, que basta en el 16 por el tiempo que se toman la construcción de esa planta. ¿Usted no lo ve correcto lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina? De sacar capital para generar, sí, no para pagar subsidios. No me está sacando para montar los medios de prepagado. Mira, la impresión que dio, con los 4 meses de la licitación, Talamás se dedicó a eso, la licitación de la planta, pero ¿y los otros problemas? Vamos a enfrentarlos. Pero un problema vamos a buscarle solución a cosas que están ahí. Pero es un problema de capital, no está el capital. Es un problema de voluntad. De ahí que yo no coincido contigo, un problema de voluntad. Un problema de voluntad porque saquen capitales para otras cosas. Entonces yo creo que al sector eléctrico hay que acabarle de dar la importancia que tiene, la necesidad que reviste para el país.
Bien, y le va a señor. economizar a otro sector. Hay inversiones que se pueden posponer, que cuando precisamente no haya déficit de energía se pueden hacer. Bueno, como el gobierno ya cogió una ruta que es correcta, la construcción de la planta, yo creo que la situación amerita una nueva discusión por parte de los agentes y del gobierno de dónde va a sacar capital para terminar con el problema de la inversión en la estructura eléctrica del país, para cuando entre la planta tengamos una situación más favorable para que eso eso hay funcione firmar mejor. un pacto eléctrico exacto. que le traiga transparencia y claridad al pueblo dominicano. Y capital, y porque es que sin ya capital está no hay nada. cansado de soportar a veces los errores e ineficiencias que no se castigan. Bueno, Pero hemos avanzado. Parece hemos que avanzado. la palabra de moda es pacto. Pero pacto Ingeniero, económico. Pacto de todo. Pacto educativo, pacto eléctrico. Hay que pacto buscar el económico, dinero. No, Pacto, pero pacto laboral que hay que hacer No, uno. pero pactos que se cumplan, ¿eh? Y que haya la voluntad. Pero Porque pacto tú ahorita hablabas de los envejecientes, oye, fuera del tema de los envejecientes y de la gente de edad, y en el año 98 yo sometí, se aprobó una ley del envejeciente, y tiene Ingeniero, 16 años y no se nosotros lo aplica un que queremos es 30%. gobernantes que sepan lo que tienen que hacer, porque Bueno. si vamos a seguir gobernando por consenso estamos perdidos. Mira, si yo digo, yo quiero que Eduardo Estrella me maneje el país, Sí. él lo estoy nombrando administrador de mi Mira. patrimonio. Mira, Eduardo Estrella, Dominicano por el Cambio, está preparado para gobernar y sabe lo que hay que hacer. Gracias, ingeniero, a todos ustedes. Ahí metió una cuña. Gracias. Ahí está muy bien, está muy bien. Gracias, ingeniero. Ingeniero Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio. Energía TV.